esa historia que clama ser la verdadera historia del mundo. Es la historia de la venida del reino de Dios a la tierra como es en el cielo. La Biblia entonces nos provee esa historia básica que necesitamos para entender nuestro mundo y para entender cómo debemos vivir en él como el pueblo de Dios. El problema es este, hermanos, que muchos jóvenes y adultos también en la iglesia tienen un conocimiento fragmentado de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Ellos fracasan en ver que la Biblia tiene un tema unificador, una trama básica que se desarrolla a lo largo de sus páginas. Ven la Biblia como una colección de historias o de conceptos teológicos o de enseñanzas morales. Pero eso es lo que hacemos realmente, hermanos. Miren, lo que muchos jóvenes hacen. Es como si usted tomase todas sus películas favoritas, en DVD, en Blu-ray, en lo que sea, y tomase un DVD y tomara las escenas que le gustan más de cada una de esas películas y las pusiera en ese DVD y las grabara una junto a la otra. Cuando usted pusiera ese DVD, ¿qué es lo que sucede? Eso no va a tener sentido para nadie, solo para usted quizá. Eso es lo que los muchachos hacen en las iglesias, en muchas iglesias. Y lo que muchos adultos también, que les gusta Juan 3:16 y el Salmo 23 y aquí, acá, y ponen una serie de pasajes uno junto al otro sin tener un entendimiento de que la Biblia realmente es una historia. Es una historia que se desarrolla de principio a fin. Por lo tanto, el ministerio juvenil debe esforzarse para darles a los jóvenes, para darle a los jóvenes la gran narrativa de la Biblia, para que ellos puedan darle sentido a la historia del mundo. Los jóvenes necesitan seguir, deben ser capaces de poder trazar la historia de la Biblia. Y una manera de hacer esto es mostrar que el drama bíblico, la trama de esta historia, tiene 4 elementos, 4 actos. Usted quizá sabe esto, por supuesto. ¿Cuáles son estos 4 actos? Creación, caída, redención y consumación. Algunos autores hablan de 3, etcétera. Yo prefiero 4. Y déjenme describir rápidamente esto. Ojalá tuviéramos más tiempo para desarrollar esto más, pero bueno, creación. El acto inicial de la historia es la creación de todas las cosas. ¿Sí? Como hemos dicho, cuando Dios creó el mundo por la palabra de su poder, Dios lo establece como su reino y se establece a sí mismo como el rey sobre la creación sin límite de ninguna clase, digno de recibir la gloria, el honor, el poder, la adoración de lo que él había creado. Dios establece una creación armónica de una belleza magnífica, lo que se llama el shalom, ¿no? Original. Shalom es más que paz, es el concepto de que todo funcionaba como debía funcionar. Los riñones, por el pastor Andy, no tenían piedras. yo ya pasé por eso, ¿verdad? No había dolor, ni había problemas sociales, nada por el estilo. Realmente todo funcionaba bien. Bueno, pero eso era simplemente el punto inicial del plan de Dios. Así que en el primer acto, Dios establece su reino, hace su palacio y también crea a los virreyes. Les da el mandato de, en su nombre, expandir su reino, expandir su palacio, para hacer de toda la tierra su palacio digno de su gloria. Es el primer acto, todo era fantástico. Segundo acto. En el segundo acto las cosas salen mal. ¿Sí? Bueno, el primer acto contesta una pregunta básica de toda cosmovisión: ¿de dónde vino el mundo? Bueno, por supuesto, ahí lo tenemos. El segundo acto muestra que las cosas salieron mal. Hay un motín en el reino, los vicerregentes se rebelan en contra de la autoridad del rey, claman autonomía, independencia, rehúsan construir el reino de Dios, deciden construir el suyo. Ese acto de rebelión afectó a todo el mundo, afectó no solamente a ellos, sino afectó a la creación entera. Este acto 2 del drama bíblico identifica el conflicto central de la historia.
Identifica aquello que salió mal y que debe ser reparado. Es la respuesta a una pregunta muy importante de toda cosmovisión. ¿Qué está mal con el mundo? El mundo dice educación, o la política, o esto, o lo otro. La Biblia responde categóricamente: lo que está mal con el mundo es el pecado, que todo lo corrompe y todo, por supuesto, lo destruye. Así que el segundo acto de la historia del reino nos dice que un reino se levanta en oposición al reino de Dios. El reino rebelde de los vicerregentes se cometieron traición en contra de Dios. Ahora, aquí viene la tensión. Ya no hay, con la caída de la humanidad, no hay nadie que mantenga el reino, no hay nadie que avance el reino. Aparentemente el reino de Dios está en peligro. Sin embargo, el rey no abandona su plan, no deja al mundo en su ruina, no deja al reino en su ruina, sino que pone en marcha un plan para restaurarlo y, por supuesto, para completarlo como él originalmente lo había planeado. Viene el tercer acto del drama bíblico, es decir, redención. Y en este tercer acto la Biblia responde a una pregunta muy importante de toda cosmovisión. ¿Cuál es? La pregunta es esta: ¿cómo lo que está mal con el mundo puede ser reparado? ¿Sí? ¿Cómo lo que está mal puede ser solucionado? Bueno, el plan de Dios de redimir a los seres humanos rebeldes, el plan de Dios de restaurar su reino, comienza con la promesa de un gran libertador. Génesis 3:15, ¿se acuerda? El primer anuncio, el protoevangelio, el anuncio de la venida del Redentor. Y ese primer anuncio del evangelio es seguido por posteriores confirmaciones que la Biblia llama pactos, como los pactos con las cabezas de esos pactos: Noé, Abraham, Moisés, David, y finalmente Cristo, quien desarrolló la obra que asegura, que garantiza la venida del reino de Dios a la tierra. En su primera venida, Cristo anunció que el reino había llegado en su persona. Así que los milagros que Jesús hizo cuando Él vino estaban demostrando que su reino ya había llegado. En su vida, muerte y resurrección, Jesús comenzó a hacer todas las cosas nuevas. Jesús estaba demostrando que todo lo que el pecado había dañado a los humanos y a la creación, todo lo que el pecado había dañado, Él ya había venido a revertir los efectos del pecado, como dice el glorioso himno, que lástima que en español no se pone así, este himno que cantamos en Navidad: gozo al mundo, como dice en el idioma de Shakespeare: as far as the curse is found, ¿verdad? Tan lejos como la maldición haya llegado. Entonces Jesús vino a esto, ¿verdad? Y por último, el cuarto acto: consumación. Todos queremos finales felices. Bueno, yo sé que ustedes no están esperando que esta conferencia tenga un final feliz, sino que tenga un final. Pero bueno, sí tendrá un final. Sí tendrá un final. De hecho, la historia bíblica tiene un final feliz. ¿Sabe usted que ahorita las historias más populares entre los jóvenes, no tanto la parte, digamos, anterior de los mileniales, sino la parte más jovencita de los mileniales, los nacidos después del 9/11, son películas de distopia, no de utopia, sino de distopia? Los Juegos del Hambre, Divergente y todas esas películas. Estos chavitos están viviendo en un mundo que ellos piensan no hay esperanza. No hay esperanza para nosotros, ¿no? Hombre, la Biblia dice que hay un final feliz, y el final feliz es la restauración de todas las cosas. No nada más, como decíamos, que nos crezcan unas alitas y vayamos a vivir al cielo. No. Realmente, digo, no me vayan a tildar de hereje. Sí, cuando la persona muere, su espíritu va al cielo, ¿verdad? Pero ese no es el destino final. Como decía el doctor Pratt, el cielo es una parada de autobús. Es para bajarse y desentumirse, ir al baño, tomar algo, ¿verdad? Porque aún en el cielo hay insatisfacción. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 6, ¿no es verdad?
Entonces, el cielo no es nuestro destino final. La última vez que leí decía, bueno, mucha gente dice, pero pastor, nos dicen, ¿y qué de Juan 14? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Sí. Pero ahí la Biblia no termina en Juan 14, termina en Apocalipsis 22, ¿no es cierto? Y ahí leemos nosotros que Juan dice, vi yo la santa ciudad descender del cielo a la tierra. Y bien decía nuestro hermano James hace rato, hermanos, la historia de la Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad global. ¿Sí? Realmente eso es lo que Dios tenía en mente. Al contrario de los ambientalistas que dicen que debemos vivir como Mowgli, ¿no? Como Balú y Bagheera, y como Tarzán y Jane, los Na'vi y Avatar, todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces realmente nosotros vemos que Jesús comenzó a hacer nuevas todas las cosas y que está yendo a un final feliz, la restauración de todas las cosas. Esto, como bien decía el hermano James, la meta de la historia bíblica no es regresar a Edén, como dice Al Walters en un libro que deben comprar, está por ahí. No es repristinación, ¿verdad? No es llevarnos de regreso al jardín. La meta de la historia bíblica es llevarnos hacia adelante, hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. Por supuesto, como Dios originalmente lo planeó, el jardín de Edén llegará a ser la gran ciudad global. Entonces, el cuarto acto de la historia bíblica deja bien en claro que cuando Dios dispuso poner en marcha el largo camino de redención, su destino final era la restauración de la creación para que de nuevo pueda ser su reino. El final de la historia se narra en los dos últimos capítulos de la Biblia. Y nos dice en esos dos últimos capítulos que la restauración será comprensiva. Toda la vida humana y toda la creación va a ser restaurada para servir como Dios intentó que fuese. Esa es la meta de la historia bíblica. Dice Apocalipsis, los reyes del mundo traerán sus tesoros a la gran ciudad. Habrá Wi-Fi global sin cargo. Bueno, no sé, pero bueno. Al final de la historia, lo que sí sé es que al final de la historia el problema causado por el pecado es reparado para siempre. Así que la historia de la Biblia es esta, en una cascarita de nuez, que Dios, el gran rey, decretó que toda la tierra sea su reino. A pesar de que las cosas salieron mal, Él está haciendo un trabajo para remediar y restaurar su proyecto. La historia se contiene entre dos pastas, ¿verdad? Entre dos tapas, mejor dicho, dos buques, pues. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Y estos nos dicen, Génesis 1 y 2 nos dicen cómo las cosas se suponía que debían ser, y Apocalipsis 21 y 22 nos dicen cómo las cosas serán. Y en medio de estas dos pastas vemos todo el programa de Dios para alcanzar ese propósito. Por lo tanto, el ministerio juvenil debe ayudar a los jóvenes a ver la historia a través de la historia bíblica. ¿Sí? Así que esta es la perspectiva del mundo y de la historia humana que debe ser normativa en el ministerio a la juventud de nuestras iglesias. La historia de Dios no solamente moldea nuestra visión del mundo y de la historia, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Recuerda usted el león del que le dije? ¿Verdad? El principio es, el león se comportaba dependiendo de qué historia se trataba, ¿se acuerda? Bueno, la segunda pregunta más importante en toda cosmovisión y que todo joven se hace es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y los jóvenes en particular luchan con esta pregunta. Bueno, en el mundo, debido a la llamada adultescencia o la prolongación de la adolescencia, jóvenes de 40 años todavía se preguntan quién soy, ¿no? Pero bueno, los jóvenes quieren saber quiénes son y si sus vidas tienen significado alguno. Quieren también saber para qué están aquí, si hay algún propósito para su existencia, o si solamente son una píldora olvidada, un error en la cuenta, cosas así, ¿verdad?
Quieren saber si ellos realmente tienen dignidad, tienen significado, tienen valor y si tienen propósito. Y buscan por respuestas. El problema, ¿sabe cuál es? Que en general la iglesia, a través de sus ministerios juveniles, no está respondiendo estas preguntas fundamentales. Pero otros sí. Otros están respondiendo a esas preguntas. Las historias culturales están explicando el mundo para nuestros jóvenes. Vaya, ¿quiénes pastorean a nuestros jóvenes? Blogueros, ¿verdad? Artistas, cantantes, etc. Son los que pastorean a nuestros jóvenes. Mire usted, le voy a decir algo rápidamente. Hay mucho que decir, pero bueno. El joven promedio en Latinoamérica pasa más de 8 horas al día en algún tipo de medios. Llámese internet, llámese lo que usted quiera. Dígame, ¿qué padre, qué madre, qué pastor juvenil o qué pastor pasa esta cantidad de tiempo con los jóvenes? ¿De quién creen ustedes que ellos están aprendiendo? ¿De quién les está contestando sus preguntas? ¿La iglesia, sus padres? Si el promedio real de la conversación de un padre, una conversación profunda con su hijo, no llega ni siquiera a los minutos, segundos nada más. ¿Quién cree usted que está contestando las preguntas? Bueno, estas historias culturales, ¿verdad? Les están diciendo quiénes son, ¿verdad? Y para qué están aquí. Y más aún, las historias culturales, por supuesto, o cosmovisiones, se reciben a través de los medios. Es lo que le decía, el poder de los medios está moldeando la vida de los jóvenes, y aún de los jóvenes de nuestra iglesia. Cheque usted el celular de cualquier joven de la iglesia, ¿no? Después de santo, tiene muévelo y cosas así, ¿no? O sea, es la verdad. Perdón, no sé si dije algo malo, pero realmente toda vida está moldeada por alguna historia. Así como el león, la identidad del león en la historia que le dije antes, ¿verdad? Estaba determinada o encontraba su significado dependiendo de la historia en que se encontrara. La realidad es que todos están en alguna historia. La pregunta real no es, ¿estoy en una historia? No, la pregunta es, ¿de qué historia mi vida es parte? Esa es la pregunta real. Por lo tanto, el ministerio juvenil debe tener como prioridad, no me atrasé aquí, ayudar a los jóvenes a ¿qué? Ayudar a los jóvenes a, número 1, identificar la o las historias que están actualmente moldeando sus vidas. Y 2, ayudarles a entender que la verdadera historia es la historia de Dios y que deben encontrar su lugar en ella y en ninguna otra. Es movernos de su videíto de sus 15 años, donde son los protagonistas, ¿verdad? Y llevarlos a ser un protagonista, o mejor dicho, un personaje en la trilogía del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Es mostrarles que son parte de una historia que está moldeando su vida y ayudarles a salir de esa historia y a encontrar su lugar en la verdadera historia, la historia de Dios. Por supuesto, el pilar número 2, entonces, de un ministerio juvenil aborda esta pregunta existencial, la pregunta de identidad, de significado, de propósito. Todas estas encuentran respuestas en el fundamento de la teología bíblica del reino de Dios. Los jóvenes pueden formar una identidad del reino y pueden encontrar un propósito real para sus vidas. Y esto nos ayuda a nosotros, primero que nada, a combatir esa perspectiva narcisista del yo. Los jóvenes tienen como prioridad encontrar una autoimagen, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales en los comerciales la publicidad tiene una carga así, pero muy fuerte en sus vidas. Desesperadamente ellos quieren saber, ¿verdad?, cómo deben verse a sí mismos. Por lo tanto, tratan, ¿no lo ha visto usted? Si tiene adolescentes o los chavos de la iglesia, como decimos allá en México, una semana llegan con el pelo cubriéndole media cara, la otra semana con los pelos parados, ¿no? Y así por el estilo, ¿verdad? Ellos están tratando de encontrar su identidad y prueban diferentes modas y peinados, y son muy vulnerables al poder de la publicidad. Estas historias culturales
definen, moldean las identidades de los jóvenes. Pero cuando se trata entonces de buscar una identidad, los jóvenes van a dos direcciones diferentes. Bueno, ¿cuáles son? Déjame revisar aquí las direcciones diferentes. Por un lado, vemos que estas historias culturales que ellos oyen y ven, por un lado, denigran la vida humana, o por otro lado, la exaltan o promueven el egocentrismo. Y creo yo que esta última está moldeando a los jóvenes el día de hoy. La Biblia, en cambio, nos dice la verdad acerca de quiénes somos como seres humanos. Nos dice cuál es nuestro papel en la historia bíblica y lo hace mostrándonos, hermanos, que nosotros somos tanto, uno, la imagen real de Dios, y número dos, somos súbditos del reino de Dios. Quiero ser fiel a lo que me pedían terminar entre una hora. No sé cuánto me quede aquí, pero tengo que meter acelerador vamos bien. Déjenme saber, o si nada más se cansa, no levantes y vaya a dormir. Pero bueno, la Biblia nos enseña entonces, como ya hemos mencionado, que quiénes somos como seres humanos, el término imagen real de Dios. Cuando Moisés escribió esto en su tiempo, fue un concepto revolucionario que chocó en contra de las ideas dominantes de su tiempo, porque en el tiempo de Moisés solamente el faraón, por ejemplo, era la imagen de Dios. Todos los demás eran simplemente lodo, nada, ¿no? Solamente los reyes eran divinos y bueno, y eso por supuesto, como decía nuestro hermano James, esta cosmovisión permitía dominar políticamente, ¿no? Y esclavizar a todos, porque el faraón decía: yo soy Dios y ustedes son mis esclavos y puedo hacer con ustedes lo que yo quiera. Pero Moisés dijo a los israelitas: en un momento, noten el relato bíblico. En la idea del antiguo cercano oriente, los reyes eran hechos de materiales como oro y demás, mientras que los esclavos y la gente baja eran hechos de lodo y de tierra. Y Moisés dice: no, todos los seres humanos fueron creados del mismo material, ¿verdad? Y por supuesto, dijo Moisés: miren, todos somos la imagen de Dios, no solamente los reyes, todos tenemos dignidad. Y esta verdad bíblica radical debe ser enseñada a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos luchan con una perspectiva distorsionada acerca del yo. Vaya, más aún, la cultura en la que viven, que moldea sus vidas, promueve mentiras acerca de la identidad de los seres humanos. Por ejemplo, podríamos decir muchas cosas, pero piensa en la cosmovisión del materialismo, que les enseña, les ha convencido ¿de qué? De que la apariencia física y las marcas que tienen aquí, ¿no? O aquí, o el Nike swoosh, ¿verdad? Eso es lo que determina su valor. O sea, tener un six-pack aquí, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Bueno, yo tengo uno que lo protejo con una cubierta, ¿verdad? Y ven a los chavos, inclusive muchos chavos de la iglesia, no los hace ir para nada a una reunión de oración. Pero al menos en mi iglesia puedo ver jóvenes que están a las 6 de la mañana esperando que abran el gym, ¿verdad? Ahí están, religiosamente esperando. Y no tienen dinero para ofrendar, pero cada semana están tratando de comprarse una ropa. O cada 3 meses quieren un celular nuevo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y usted sabe, vaya, las selfies y el Facebook. Quien diga que está en Facebook es una exageración. Para comunicarse bien, ¿no? Facebook es así como que autopromoción. Vemos aún a las hermanas de las iglesias, ¿verdad? Yo no lo entiendo, señoras casadas poniendo fotos así y de espaldas y aquí arregladitas. ¿Por qué se toman la foto cuando se acaban de levantar, no? Pero bueno, la cuestión es esta. Esta cosmovisión les ha convencido de que así es, y la publicidad gasta millones y millones y millones de dólares para convencerles de que así es, de que ellos no valen nada a menos que su apariencia sea como lo que ven en las revistas, en las películas o en los billboards, ¿verdad? Y esto ha afectado muchísimo a los jóvenes. Lo muestra el alto índice de desórdenes alimenticios y la alta demanda de cirugía cosmética. Es una de las cosas más populares entre las jovencitas
sobre todo en los Estados Unidos, el regalo más deseado de graduación, aumento de busto, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, Moisés quería que sus lectores tuvieran una perspectiva dignificada de la raza humana, pero también, por supuesto, que tuvieran una perspectiva humilde, porque si bien son imagen de Dios, somos imágenes, no somos Dios, aunque la serpiente quiso convencer a Eva y Adán de lo contrario. Bueno, hermanos, los seres humanos fueron creados para representar a Dios en la tierra. Ese es el diseño original y es lo que los jóvenes tienen que entender. Sin embargo, la imagen de Dios fue corrompida y ya no queremos servir como representantes de Dios, queremos ser nuestro propio Dios. Desde el infante, desde el bebé que se pone tieso y grita con todas sus fuerzas, ¿verdad? Aunque mamá ya lo alimentó, ya le cambió el pañal y ya lo arrolló, ¿verdad? Apenas lo asienta en la cuna, empieza a pegarle gritos hasta que mamá lo carga otra vez. Quiere hacer, como decimos ahí en México, su santa y soberana voluntad. Hasta el viejito que le está al lado de comer, mami, come por favor, y cierra la boca y no come, ¿no? Todos los seres humanos ahora quieren hacer su voluntad, no quieren ser la imagen de Dios, quieren ser Dios. Entonces los jóvenes tienen que entender que la única manera en que pueden corregir una imagen defectuosa de sí mismos es por fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la imagen perfecta de Dios. Hermanos, Cristo vino a rehumanizar a humanos deshumanizados. A eso vino Cristo, a hacerlos verdaderos humanos. Y los jóvenes pueden encontrar su verdadera humanidad en Cristo. También súbditos del reino de Dios. Ellos deben verse a sí mismos como súbditos del reino de Dios. El Señor los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:15 dice que Cristo murió. ¿Para qué? Para aquellos que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. En una cultura que enfatiza y glorifica egocentrismo, individualismo, autonomía e independencia, los ministerios juveniles deben ayudar a estos muchachos a entender que ellos son siervos, súbditos del reino. Bueno, vamos rápido aquí. Le prometo que estamos llegando al final. Le ponga su asiento en posición vertical, asegure su mesa de servicio porque vamos a aterrizar. Entonces, bueno, también esto nos ayuda a combatir una perspectiva narcisista de la vida. Porque la otra pregunta fundamental existencial con la que los jóvenes luchan es la cuestión de propósito. Los jóvenes no solamente quieren saber quiénes son, quieren saber para qué están aquí. Y hermanos, la voz unánime de la cultura es esta: vivir para nosotros mismos. Los publicistas gastan millones y millones de dólares para convencer a los jóvenes de que la vida se trata acerca de ellos, de lo que desean, de lo que quieren. Lástima, no traje la foto. Hay un billboard ahí en la ciudad donde vivo, en Mérida. Es un billboard de una universidad que tiene un auto, creo que es un Ferrari rojo, fantástico auto, maravilloso. Y dice así: ¿te gusta? Y abajo dice: entonces estudia. Universidad Latina. Bueno, el mensaje es muy claro. ¿Cuál es el propósito de estudiar? Pues comprarte un auto así, ¿no?